¿Qué es la reforma radical? Bueno, para poder seguir leyendo la introducción, voy a leer nada más tantito cómo define Hudson a la reforma radical. La reforma radical, llamada a veces el ala izquierda de la reforma protestante, fue un movimiento hecho de tres tendencias principales no muy estrechamente vinculadas al comienzo: el anabaptismo, el espiritualismo y el racionalismo evangélico. Lectura de la introducción del libro de Reforma Radical de Fondo de Cultura Económica. Se va a hacer lectura de todo el libro, que es un libro muy grande. Debe agradecerse a la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su momento me dejó hacer una fotocopia del libro de su biblioteca, y que este libro no es chico. La fotocopia, si se puede dar cuenta, es grande. Estoy teniendo varias divisiones del libro que pues me sirvieron en su momento de interés, y para este momento en su lectura se va a dar inicio desde la introducción. Va a ser un buen de páginas. Fuera de del índice y de que el índice analítico y de otras páginas de agregado, son 1026. Son muchas páginas. No un número chico, porque en el canal voy a seguir con la lectura del libro de Satanás y el problema de la maldad. Son 400 y cacho páginas. Y la lectura del libro de Anarquía y Cristianismo de Jacques Ellul, ese es más chiquito, pero a cada lectura le voy a dar comentarios posteriores de la lectura. E inicio. Introducción. El protestantismo clásico, o sea, la reforma protestante magisterial, según ha quedado brevemente definida en el prefacio, al lado de la reforma católica y de la reforma radical, y tomando particularmente en consideración los revolucionarios cambios teológicos y hermenéuticos llevados a cabo por Martín Lutero, constituye, en mi opinión, una ruptura más radical con la Iglesia de la Edad Media que la representada por la reforma radical. Y al hablar de la Iglesia medieval, me refiero al Corpus Christianum, en el que hubo para un considerable número de teologías toleradas, de órdenes monásticas y de grupos religiosos que habían roto parcialmente los fraticelli. No es con doble C, perdón, estoy acostumbrado a veces a la... Perdón. Los seguidores de la devotio moderna, los ultrarquistas, o por completo los valdenses, los loardos, los hermanos checos, con la Iglesia organizada bajo la autoridad del Papa. Sin embargo, esa reforma que yo llamo radical merece plenamente su designación por otras razones, que poco a poco se irán viendo. Mientras tanto, a fin de poder seguir las complejidades de su historia, a lo largo de unos 150 años, de 1516 a 1566, con varias ojeadas retrospectivas al siglo XV y con varias prolongaciones hasta el último cuarto del siglo XVI, para redondear el estudio de ciertas vidas o de ciertos movimientos regionales desde Sevilla hasta Smolensk, desde Siracusa hasta Estocolmo, el lector deberá tener muy en cuenta el hecho de que la literatura especializada, según se refleja en el entrecruzamiento de los siglos del libro, se divide en dos grupos de acuerdo con la postura que se tome en cuanto a una cuestión fundamental:
la de si la reforma radical constituye primariamente la protestantización aguda y coherente del cristianismo en el siglo XVI, o si representa la supervivencia, el robustecimiento y la expansión extraordinaria de modalidades cristianas esencialmente medievales de la piedad y de formas de gobierno, de espiritualidad popular y de impulsos de reforma conventual y sectaria, batido todo ello entre remolinos y salpicaduras por la gran marejada religiosa y social de la época. La reforma radical fue de hecho, en grados variables, una confluencia de lo nuevo y de lo viejo. Es evidente que muchos rasgos característicos, sus afirmaciones de que la Iglesia fue fundada el día de Pentecostés y no con Abel o con Abraham, su negativa a ver en la Biblia, por inmensa que fuera su autoridad, una alianza en dos entregas, la poca importancia que concedía a las consecuencias de la caída de Adán y por lo tanto el pecado original, su resistencia a equiparar el bautismo de los infantes con la circuncisión, su afirmación de libre albedrío en cooperación con la gracia, de lo cual se desprendía la justificación por la fe y un anhelo de santificación expresado en obras de justicia de nuevo cuño, entre ellas el testimonio de una conciencia libre en el martirio, su conservación de un lugar para el misticismo popularizado, su activa proclamación misionera de la fe así renovada, hacen de la reforma radical un movimiento emparentado con el catolicismo medieval y también hasta cierto punto con el evangelismo católico. Fin de la página 3. Son un buen de páginas y ya dije que son 1000 y cacho. Sigo con la página 4, que solo en los últimos tiempos ha estado saliendo desde la Edad Media. Es evidente que la profusión de tipos ascéticos medievales, el monje, el canónigo regular, el fraile ermitaño, el caballero limosnero marcial, que hacía voto de castidad, evolucionó hasta producir nuevos tipos afines a ellos. El hombre que no veía incompatibilidad entre la vida cenobítica y vida de matrimonio, que se entregaba a la búsqueda evangélico-escatológica del reino de Cristo sobre la tierra, el Grubler individualista, el miembro seglar pastoral de un sínodo, una comunidad, un conventículo, o como se llamará la secta sujeto al código común y exigente de esa secta, Todo ello está explicando nuestro estimado autor del libro de Reforma Radical, que es Hudson Williams. Explica Hudson en este momento que el inicio de la Reforma Radical se da por personas que parecieran que en su radicalidad es aislada hasta cierto punto, y aislada por ciertas cuestiones socioeconómicas que vamos a estar viendo en esta historia de la Reforma Radical, necesarias y que se puede ver en el sector de los menonitas tradicionales. Por ejemplo, si vemos al canal de la Menonita Mexicana, vemos que los menonitas, como tercera generación del movimiento anabaptista o anabautista, aquí este autor
como otros autores del movimiento menonita, llaman por anabaptista al movimiento de la Reforma Radical. También se ha de mencionar que el movimiento no se queda estático, sí por la parte de los menonitas tradicionales. Entre esos menonitas tradicionales están los Amish. Los Amish son los que podemos ver cómo son como una especie de movimiento monástico que en el interior sí permite casarse, sí permite tener familia. Entre ellos conforman una colectividad de familias, tal que esta colectividad de familias sí llevan al extremo, a la radicalidad, el aislarse del mundo. Este aislamiento del mundo les provoca problemas con la contemporaneidad en muchas ocasiones, y por causa de que ellos son de la reforma protestante, cuando inicia les provoca problemas incluso con la propia reforma protestante, porque ellos radicalizan la reforma en varios acentos, que creo que se ve más en el prefacio.